Señor, gracias por este día, por tu palabra y porque tenemos el día de hoy la oportunidad de, aunque estamos separados físicamente, podemos estar en unanimidad, adorándote y recibiendo de ti la instrucción que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Capítulo 18. En el capítulo 18 lo que vemos es, aunque suene raro decirlo, pero es la continuación del capítulo 17. En el capítulo 17 vimos este momento eh, de, pues de mm, gran éxito en la vida de David, que mata a Goliat contra todo pronóstico. Nadie podría pensar que él podría hacerlo, pero lo hace. Y, y, y- y no solo lo mata, le corta la cabeza y eso trae ánimo a todo el pueblo que se lanza a perseguir ahora a, a- al ejército filisteo. Y después de eso, Saúl manda a llamar a David y le hace unas preguntas, le pregunta quién es tu familia, porque pues parte de las promesas que había dado Saúl al que venciera a este gigante era que no pagara impuestos, llenarlo de riquezas y además eh, hacerlo con parte de la familia, darle a su hija. Entonces quiere conocerlo y ahí nos quedamos en esa conversación que tiene David con el rey Saúl. David en este momento no se sabe exactamente cuántos años tiene, pero no es un niñito de 12 años, pero tampoco es alguien mucho mayor. Tendrá alrededor de 15, 16, dicen algunos, es lo más probable. Y el capítulo 18 comienza en esa conversación. David fue a la tienda del rey Saúl. Seguramente conversaron más cosas que las que tenemos aquí en nuestra Biblia, ¿no? No solo le preguntó quién es tu papá, probablemente le preguntó cómo te animaste o no sé, pero hubo una conversación que tuvo otro tipo de fruto por lo que vamos a ver en el capítulo 18. Dice en el versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. ¿Quién es Jonatán? Jonatán es el hijo mayor del rey Saúl. O sea, en términos normales, sería considerado el heredero del trono. Sería el que a la muerte de Saúl tomaría el reino. Y, y dice que su alma quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. Algunas cosas importantes que tenemos que considerar acá. La primera, cuando dice que eh, lo amó como a sí mismo, es, es una forma de expresión de un amor sincero. Y la Biblia lo pone como algo bueno y puro. En muchos casos han tratado de torcer esto, queriendo aseverar que David y Jonatán tuvieron algún tipo de relación homosexual o algo así, pero no hay nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este amor como a sí mismo es más bien lo mínimo que tiene que tener alguien que conoce de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, dijo amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces lo que está haciendo Jonatán no es nada extraño, no es nada inmoral, sino está actuando más bien en el amor bíblico. Fíjate lo que dice Romanos 13, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 8. Dice, no debáis nada a nadie y hasta el final de la carta ya habló de todo lo que tenía que hablar, ya explicó lo que quería explicar, están las recomendaciones finales, Pablo. Y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces lo que está haciendo Jonatán realmente es cumplir esto. ¿Pero por qué? ¿Qué había en David para que eh,
Jonatán se quedara tan enlazado. No sé si ya salimos de transmisión o algo sucedió. Pues regresemos. Mm, Algo pasó en esa conversación de David con Saúl que a Jonatán le llamó la atención. Algo hubo, que el texto no lo hace explícito, pero algo hubo. ¿Qué es lo más probable que haya sucedido? Bueno, lo más probable es que efectivamente David haya contado a Saúl lo que pensaba, su fe en el Señor, su, em, su confianza en Dios, su, eh, su experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque David y Jonatán, aunque son muy distintos, es decir, Jonatán es el primogénito, David es el ultigénito, ¿cómo se dirá? El postergénito, es el último hijo. ¿Te acuerdas que cuando va el rey Saúl a buscar a quien va a ungir, ni siquiera lo llaman, ¿no? Entonces, por un lado eso, Jonatán tiene el lugar de honra, es el primogénito. David es el último, prácticamente inexistente. En segundo lugar, eh, Jonatán es el hijo de un rey, mientras que David es el hijo de un pastor. Probablemente tiene tierras, tiene ganado, probablemente no hay más que eso. Eh, pero, por otro lado, tienen mucho en común. Acompáñame, por favor, al capítulo 14, versículo 6. Y probablemente vas a reconocer algo que sucedía con, eh, con David también cuando enfrentó a Goliat. 14:6. Te acordarás de esta escena. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Te acuerdas cómo David llegó y dijo, pero ¿quién es este incircunciso que está ofendiendo al ejército de Dios? Y Jonatán había dicho lo mismo. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil salvar a Jehová con muchos o con pocos. Y lo mismo dijo, bueno, no lo dijo así, pero David va y le dice a Goliat, pues hoy yo te voy a cortar la cabeza y te voy a entregar a las aves del cielo, a ti y a todo tu ejército. Entonces había en ellos algo, una conexión que era más profunda que simplemente mm, cosas cotidianas. Había entre ellos algo más profundo, que era una comunión con un Dios verdadero, con el Dios salvador. Y, y se hace esto tan claro y tan evidente que fíjate lo que sucede. Versículo 2. Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Aquí tienes dos ejemplos. Saúl lo toma y dice, no te voy a dejar volver a casa de tu padre. Y lo regresa a su palacio, lo tiene para sí, pero no lo quiere, simplemente le conviene. No lo, eh, no lo ama como a sí mismo, sino que lo considera útil para sí mismo. Mientras que Jonatán, en verdad, él encontró en David un compañero. Y qué importante es encontrar que alguien pueda caminar contigo en la fe. Y qué peligroso es asociarte con personas que tienen otros dioses, otros intereses. Cuando la Biblia habla de la comunión que tiene que estar entre la luz y la luz, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Creo que es imposible que nos desliguemos del mundo y tenemos que tener no solamente contacto con personas del mundo, sino misericordia por las personas del mundo. Pero qué peligroso es entablar lazos de amistad o mucho peor, lazos amorosos. En cambio, cuando las dos personas buscan la gloria de Dios, cuando las dos personas están buscando seguir al Señor, fíjate como Jonatán y David se encuentran y parece que se conocieran desde siempre.
Y, y no solo eso, de de alguna manera, no se nos dice cómo, pero de alguna manera, Dios le muestra a Jonatán que David es el próximo rey. Eso debería sacarlo de onda, porque Jonatán es el heredero legal. Pero fíjate el versículo 4. Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. El talabarte es como el carcaj donde se guardan las flechas. Y Jonatán no está peleando por lo suyo. Jonatán dice, ok, tú serás el siguiente rey. Se quita su ropa real. Cuando dice su manto, el manto en la cultura judía era la prenda más preciada. Era la prenda de ropa más importante de todas. Así que el manto de Jonatán era digno de un príncipe. Y lo que hace es quitarse el manto y dárselo a David. Y le da además otras ropas reales para que se vista como de la realeza. Y le da su emblema de guerrero. Le da su espada, su arco y su talabarte, como diciendo, yo no voy a ser tu comandante, tu jefe, yo voy a ser tu soldado. Qué increíble, Jonathan. Con razón se llevaron tan bien. Yo creo que si hubiera sido al revés, hubiera hecho David exactamente lo mismo. Los dos están buscando una cosa, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era muy clara. Dios ya le había dicho a Saúl, tú has quedado desechado del reino y he buscado a alguien que sea con un corazón mejor que el tuyo. Jonatán está perdiendo todo su futuro. Estaba perdiendo todo su destino. Él sería el heredero, pero a él no le importa con tal de agradar a Dios. Por otro lado, pienso, qué buen rey hubiera sido Jonatán. Qué buen rey hubiera sido Jonatán. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te imaginas que hubiera sido Jonatán el rey con Dios en el frente? Pero ya no podía ser. Las decisiones de Saúl llevaron a que Dios desechara, no a Saúl como persona, Dios no lo ha desechado como persona. Dios sigue teniendo y extendiendo misericordia, pero le ha dicho, tú ya no serás el rey y va a cambiar de linaje. Qué peligroso que tú y yo podemos afectar la vida de nuestra familia de una manera tan radical, que nuestras decisiones pueden afectar la vida drásticamente de nuestros hijos. Entonces, David recibe, porque además David sabe que él va a ser el rey. O sea, se lo dijo Samuel cuando fue a ungirlo, quedó comprobado cuando mató al gigante. Eh, el hijo del rey lo reconoce y lo acepta. Y fíjate qué sucede después, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, David no solo tenía la aprobación del profeta, número uno, no solo tenía la aprobación, digamos, del heredero legal al trono, sino que tenía además la aprobación del pueblo. Ahora, no sé tú, pero híjole, ese es un peso muy, muy grande. Fíjate lo que dice Proverbios, léelo ahí en tu Biblia, Proverbios 27, versículo 21. Ojo con este versículo. Proverbios 27, 21. Sí, el, eh, el crisol prueba la plata, la hornaza el oro, pero al hombre la boca del que lo alaba.
la prueba que David está enfrentando es mucho más difícil que la de Goliat. Porque Goliat al final de cuentas es su enemigo. Pero ahora tiene la alabanza de todos. Y eso podría ser la perdición de David. Dice David Gusick que en la medida, que es como un paralelo. Cuando hablan mal de ti, ¿en qué medida te afecta? Es lo mismo que te afectará cuando hablan bien de ti. Lo repito. Cuando hablan mal de ti, la medida en que te afecta es la misma que te afectará cuando hablen bien de ti. Porque ambas posturas implican que estás desenfocado del Dios verdadero. Ambas posturas muestran que estás distraído de la gloria de Dios. Cuando hablan mal de ti y te duele tanto y te angustia, probablemente es porque estás considerándote demasiado importante. Cuando hablan bien de ti y dejas que te afecte es porque estás considerándote demasiado importante. ¿Sabes qué hacía David? Fíjate el versículo 5. David salía donde quiera que Saúl le enviaba, o sea, se sujetó al rey y se portaba prudentemente. David estaba actuando como tenía que hacerlo. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, o sea, esto es como un resumen, ¿no? El versículo 5, que David salía y actuaba prudentemente, es como un resumen de toda la circunstancia. Ahora regresamos a la escena en la que está David hablando con Saúl y están regresando de esta victoria contra los filisteos. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Ok, hay un detallito acá importante. Cuando regresan, las mujeres salen con panderos y con fiesta para recibir al rey Saúl. Versículo 6. Dice, para recibir al rey Saúl. ¿Por qué esto es importante? Porque quiere decir que no había una confusión de quién era el rey. Sí, David había sido un gran hombre, era un gran guerrero, era un gran... lo que tú quieras. Pero nadie confundía que David era el rey. Salieron a recibir al rey Saúl, pero tenían un canto, versículo 7, y este canto decía: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Por supuesto, esto es una expresión nada más, es poética. Lo que están diciendo es que Saúl es el rey, pero David peleó valientemente. Y si te me preguntas, pues sí, o sea, este comentario, esta canción es muy generosa con Saúl, porque Saúl, pues la canción debería haber dicho, eh, David hirió a 10,000 y Saúl estuvo 40 días escondido en su tienda sin salir. Pero incluso le otorgan el beneficio de miles. Ahora, esto va a calar en el corazón de Saúl. ¿Te acuerdas lo que decíamos de David? Que la alabanza del pueblo, de la gente, el reconocimiento de Jonatán, todo eso no movió el corazón de David, siguió actuando prudentemente. Pero cuando de pronto dice Saúl, alguien está haciéndome sombra. Acuérdate de algo, Saúl ya sabe que Dios lo ha desechado como rey. Entonces probablemente está en una paranoia. Ok, si no voy a ser yo el rey, ¿quién va a ser? Y cuando David empieza a ganar el favor del pueblo, versículo 8 dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y sí, es lo único que le falta que le den el reino.
Saúl está aferrado a algo que Dios ya dijo no va a hacer. ¿Sabes qué se llama eso? Imprudencia, necedad. Lo contrario a lo que tiene David. David tiene prudencia y sabiduría. Y qué increíble que podemos estar, ok, identificémonos, pongámonos en los zapatos de David. David, tienes todo a tus pies, la gente te aclama, pero David dice, eso no va a subir en mi corazón. Más adelante lo leeremos, que él va a decir, pues yo, ¿quién soy para estar en la familia del rey? Él tenía un concepto correcto de sí mismo. Pongámonos en los en los zapatos de Saúl. Nadie está hablando mal de ti. Nadie está diciendo, Saúl es un inútil, David es el único que pelea. No, lo que están diciendo es que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, lo cual es cierto. Estaba ahí con la cabeza en la mano David, es cierto, pero Saúl no está dispuesto a digerir eso. Y versículo 9 dice, desde ese día, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando la envidia entra en el corazón del hombre, aguas. Comenzó seguramente con un pensamiento. ¿Por qué le dieron 10,000? Luego ya empezó con una mala mirada. ¿Por qué está haciendo esto David? Seguramente está queriendo robarme el trono. ¿Por qué está haciendo esto David? Seguramente quiere hacer esto. ¿Por qué está haciendo esto David? Seguramente. Y empieza en este tren de, de envidia. Fíjate lo que dice Proverbios 14. Versículo 14, 30. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible, el que busca paz, está tranquilo, es vida, está en paz. Pero el que empieza a abrazar envidia, dice que es carcoma, empieza a carcomer tus huesos. ¿Y cómo empezó? Bueno, empezó con no querer obedecer a Dios, ser desechado por Dios y no querer abrazar eso. Saúl pudo haber dicho, ok, Señor, si no voy a ser el rey, ¿a quién tengo que servir para que sea el próximo rey? Si no voy a ser el rey, quiero ser el primer siervo del nuevo rey. Pero no, se fue endureciendo, endureciendo. Y ahora que David empieza a surgir, primero pensó mal, se enojó, luego no miró con buenos ojos y no acaba ahí. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto que un espíritu lo atormentaba y lo molestaba, digamos, lo espantaba? Era como ese sentido, que él estaba probablemente aquí y veía cosas. Pero ahora este espíritu malo ya no solo lo espanta, sino que ahora dice, lo toma, lo toca. Y Saúl empieza a desvariar en medio de la casa. Antes, pues David tocaba y Saúl como que, ok, se distraía, pero ahora ya no. Por eso lo que habían buscado en aquella vez, decíamos, era una solución externa, no un arrepentimiento que tendría que haber sido la respuesta, sino una solución externa. ¿Qué puedo hacer que apague, que opaque esta, eh, pues esta sensación de que estoy mal? Y pues por un tiempo funcionó, pero ahora David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Algunos se preguntan, ¿por qué Saúl tenía una lanza en el palacio? Ahí no hay nada que, o sea, a ver si hubiera tenido su lanza cuando estaba Goliat, pero en el palacio tenía su lanza, es como queriendo, soy el poderoso, yo soy el que manda, es como afianzando su poder, yo estoy aquí,
Y cuando David toca para calmar a Saúl, eso ya no lo calma. ¿Te acuerdas que empezó con un mal pensamiento, enojo? Ya miro con malos ojos ahora a David y ahora lo quiere matar. Agarra la lanza y se la lanza. Lo increíble es que dice dos veces. O sea que David, probablemente la primera, se agachó y, y fíjate que intentó seguir tocando, seguramente, porque no se va, no escapa, sino que se va a un lado y ahí como que intenta seguir calmando a Saúl. Qué buen corazón de David. Y lo que hace Saúl es agarrar la lanza de nuevo y aventársela una segunda vez. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso, pero ojo, de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ya cuando empiezas a temer al hombre, empiezas a temer las cosas de este mundo, ya no hay nada bueno que pueda suceder ahí. Cuando dice Saúl estaba temeroso de David y nos da la razón, porque Dios estaba con él. Pero en vez de temer a Dios, empezó a temer a David y en vez de arrepentirse, fíjate lo que hace el versículo 13. Si el problema es que temo a David porque Dios está con David, verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Y cuando la envidia empieza a entrar a tu corazón y empieza a carcomer tus huesos y hay malos pensamientos, no lo ves con buenos ojos, todo lo que haces te hace sospechoso y luego ya no solo son pensamientos, sino ahora ya lo quieres desaparecer, lo alejas. Pregunta, ¿tú crees que David era una bendición para Saúl? Pues sí, por supuesto que era una bendición. Es más, déjame ir un paso atrás. ¿Tú crees que Samuel era una bendición para Saúl? Pero te das cuenta cómo Saúl empieza a alejar a todos los que pueden ser de bendición para él porque no están sujetos a su propio esquema mental, a lo que él considera que tienen que ser las cosas. Lo alejó. Y no solo lo alejó, fíjate que dice más, versículo 13. Le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. O sea, lo hizo comandante de un ejército. ¿Para qué? Para que vaya a la guerra. Así se encargan los filisteos. Yo no pude, los filisteos tienen mejor puntería tal vez. Que vaya a la guerra. Versículo 14. Fíjate la respuesta de David. David se conducía prudentemente, misma palabra, quiere decir sabio, en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Tienes dos personas a la vista pública. Uno que está deseoso del aplauso de la gente, aferrado a su posición en vez de aferrarse al Señor. El otro, pues que no le hace mucha gracia, ni la fama, ni lo despeina, ni nada, que él sabe que Dios tiene un plan y busca agradar a Dios. Este pacto que hizo David con Jonatán surge de la comunión que tenían los dos, del carácter firme en cuanto a Dios que tenían ambos. Qué importante es que tú y yo nos relacionemos con personas que tienen ese tipo de carácter, personas que buscan adorar a Dios. O sea, es común esto del yugo desigual. Todos lo sabemos. Déjame decirte que yo no conozco ni un caso que haya sido una buena idea. Conozco familias que se casaron
y en el transcurso del matrimonio uno de los dos cónyuges conoció de Cristo y el otro no, entonces están en ese yugo desigual y permanecen juntos y el que está casado está orando por la conversión de su cónyuge una y otra vez. Y eso lo entiendo. Pero alguien que ya es cristiano, comenzar a salir, no, es que no pasa nada, somos solo amigos. Bueno, o sea, sí estamos saliendo, pero solo estamos saliendo. Bueno, solo es mi novio, solo es mi novia. Y, y ese camino, no conozco ni un caso que haya salido bien. Bueno, alguien me puede decir el pastor Fermín. Tere era cristiana cuando conoció al pastor Fermín. Sí, pero, pero hubo algo distinto. En realidad, Tere conocía del Señor, pero no estaba caminando firme. Y si tú le preguntas a cualquiera de los dos, a Tere o a Fermín, te van a decir que fue una pésima idea. Dios tuvo misericordia, pero no es el plan de Dios. Y en ese proceso hubo muchísimo dolor. Y siempre hay mucho dolor. Entonces tienes a un David y un Jonatán en una relación que glorifica a Dios. Y luego tienes a Saúl y David. Y Saúl está dispuesto a matar a David con tal de aferrarse a lo que ya no puede aferrarse. En vez de soltar y ganar algo que Dios podría haberle dado, se aferró a lo que no tenía y perdió todo lo que Dios podía darle. ¿Te imaginas ser amigo de David? Oye, compuso una nueva canción. Mira, se llama Salmo 100. Bueno, todavía no estoy seguro, pero creo que es Salmo 100. ¿Te imaginas poder estar al lado de un hombre como David? Entonces no dejes que la envidia entre en tus huesos. Porque la envidia dentro de ti no se queda ahí. Empieza a contaminar todo alrededor. Creo que en esta historia tú y yo tenemos la oportunidad de ver el destino de lo que dejas entrar a tu corazón. En el libro de Hechos, y con esto termino, en el libro de Hechos hay una historia. Está Pedro en la cárcel, lo metió el rey Herodes a la cárcel. Y luego, pues un ángel lo saca de la cárcel y sale y llega donde están los demás discípulos orando. Y Pedro les cuenta lo sucedido. Dios me libró. Y da la gloria a Dios. No dice me escapé o pude salir, no, dice Dios me sacó. Da la gloria a Dios. Enseguida viene otra historia. El rey Herodes, cuando vio que Pedro había escapado y que no podía matarlo porque lo quería matar para que el pueblo lo aplaudiera, estaba pensando en sí mismo, pero no pudo matarlo, se va a su palacio en Cesarea. Y en Cesarea estaban esperándolo los de Tiro y de Sidón que necesitaban que él les diera parte de, pues, o sea, el territorio de Tiro y de Sidón estaba abastecido eh, por el territorio de Herodes. Entonces tenían que caerse bien. Y cuando está Herodes ahí en la plaza, los de Tiro y de Sidón empiezan a gritarle, voz de Dios y no de hombres, voz de Dios y no de hombres. Y Herodes come ese elogio y se traga ese elogio. Y en vez de decir, no digan Dios, Dios hay uno, en vez de decir algo así, él considera a sí mismo, se considera a sí mismo como que tiene voz de Dios y no de hombres. ¿Y qué sucede? Cae muerto. Cae muerto, dice el texto, murió comido de gusanos. El historiador Josefo dice que cuando cayó lo llevaron a su cama y estuvo agonizando y al final murió, y cuando ya para poder pues hacerle todo el tratamiento final lo abrieron, estaba todo lleno de gusanos por dentro. Y dice John Carson que depende de qué es lo que comas. Si tú estás comiendo lo que es la gloria de Dios, lo que a Dios le pertenece, por envidia, por cualquier razón, vas a criar gusanos dentro de ti. En cambio, si estás buscando glorificarle al Señor, vas a comer de la palabra y la palabra va a abundar en tu corazón. No dejemos que la envidia destruya las relaciones que Dios está poniendo a nuestro lugar, a nuestro lado, para bendecirnos.
no los apartemos como hizo Saúl. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nos permites ser advertidos, Señor. Te rogamos que, yo te ruego, Señor, que no haga a un lado tu advertencia, que no permita que haya envidia y contienda en mi corazón, que no haya altanería y soberbia. Señor, yo te ruego que no deseche tu palabra y tu consejo, que no desechemos tu consejo. Extiende tu mano sobre nosotros en este tiempo y guárdanos de querer pelear con tu voluntad, aferrándonos a lo que ya tú has quitado. Guárdanos de nuestro propio corazón que es perverso. Que sea así para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.